vamos al presente porque ya está con nosotros don José Blandón Castillo y sus comentarios de hoy. Buenos días, Fernando. Oiga, cayó en algún hueco viniendo para acá. Oiga, mire, cometí la tontería. Buenos días a toda nuestra audiencia. Cometí la tontería que viniendo de mi casa hacia acá, digo, yo voy a hacer un ejercicio, voy a ver cuántos huecos caigo, por lo menos para tener alguna cosa que decir en la mañana. Oiga, y cuando yo iba por el número 100, caí en el más grande. Digo, no, voy a dejar de contar porque voy a quedar sin carro. Pero bueno, ahora le hablo un poquito sobre esto de los huecos y la importancia de decir lo que se debe decir siempre. Eso es. Y sobre todo si usted es autoridad. Mire, que viendo este repaso de la historia, que se cumple un aniversario cuando comenzó el canal, el ferrocarril, hace 167 años de ese evento. Hace 167 años de ese evento. Y todavía para nosotros, la importancia de ese hecho, si cuando se abre el ferrocarril, que se construye y comienza a funcionar en 1855, pone a Panamá en una de las cosas geopolíticas más importantes, acerca la distancia entre este y oeste de los Estados Unidos, ¿sí? Y abre el camino para que los panameños de esa época, incluyendo hasta 1903, se den cuenta que nuestro destino no es estar atado a Colombia, sino servir al mundo. Que mientras Colombia se detenía en una guerra civil que duró 1000 días y que nos afectó, los panameños estábamos con una zanja esperando terminarla para unirnos al mundo que ya pertenecíamos. Eso nos ha llevado a nosotros, a lo largo de nuestra historia, a vivir de ese desarrollo. Y hoy, por primera vez, somos dueños absolutos de eso, que ha producido un importante despertar de la economía, particularmente en los últimos 27 años, en donde hemos tenido impresionantes avances en materia de desarrollo. Bueno, eso es importante recordarlo y por eso es importante también estudiar la historia. Antes de ir a los temas nacionales, les reviso rápidamente lo que está pasando en el mundo, lleno de cosas interesantes. Oiga, el presidente Trump no nos deja de sorprender. Una caja de sorpresas ese muchacho. Dijo, el muchacho tiene 72 años. Kim Jong dice Trump que le gustaría entrevistarse con Kim Jong, al que consideraría que sería un honor para él reunirse con Kim Jong, que es el presidente de Corea del Norte. Y eso generó una serie de noticias. Y después le solicita una invitación para visitar Washington. Aquí, adivina quién, al presidente de Filipinas, Duterte. Y este caballero, yo no sé, ustedes deben seguirlo, Duterte está en medio y Trump no deja de tener razón. Duterte está en medio de un espacio interesante para los Estados Unidos geopolíticamente porque es uno de los estrechos más importantes del mundo, igual que nosotros. Entonces Trump no deja de tener razón en tratar de llamarlo porque la alianza que se está construyendo entre la República Popular China y Filipinas, en donde los chinos están metiendo millones de dólares en infraestructura, Trump quiere hacer algo. Pero lo invita públicamente y es otro problema con los medios de comunicación. Después que le hizo un desplante a un periodista de la CBS, a Reynolds, todo esto. Y hoy se divulga en este fin de semana largo, que uno de las personas que estaba con Trump en la cena con el presidente de China, que se dio el ataque a Siria, comenta que el ataque a Siria era una diversión. Having fun, la expresión en inglés. Estaban divirtiéndose y el presidente estaban contentos con lo que pasó. Y esto tiene ahora mismo en las cadenas de televisión de Estados Unidos esta noticia. ¿Por qué esto es importante? Miren la indiscreción de estar diciendo todo. Este quería hacer un chiste. Sí. Igual que el chiste de los huecos. Yo no tengo la menor duda que el ministro Arosemena, al cual considero un buen profesional desde el punto de vista de ingeniería, quiso tirársela de gracioso. Gracioso. Como él es allá de Chitré, y la gente en Chitré tiene gracia para echar chistes, ¿eh? Pero este no es un chiste. Esto quedó tan mal porque ignora el estado de ánimo de la población. Entonces, el director de comunicaciones del gobierno, en vez de corregir esto, se monta en ese chiste malo y entonces hace el chiste peor. El mejor ministro de los últimos 10. De los últimos 10 años. Entonces, claro, viene toda No, de los últimos 10 ministros. 10 ministros, sí, 10 ministros. O sea, que este es Tarzán con todo el mundo arriba. Este tipo de comentarios que no saben evaluar el estado de ánimo de la masa, lo que hace es despertar animadversión contra probablemente una gestión que no está tan mal.
sea, la gestión del ministro de Obras Públicas hoy, él ha cumplido en alto el programa de inversión que tiene. El problema es que como este gobierno no se comunica con nadie, entonces nadie sabe lo que hace. Nadie sabe lo Y el que no dice lo que hace para el público no está trabajando. Pero además de eso, hoy, en el mundo internacional, dos cosas urgentes están pasando en el mundo. El presidente Putin se entrevista con la primera ministra, la canciller de Alemania, Merkel, en este momento, martes, en algún momento de la mañana, estarán entrevistándose. Y también el presidente Trump, adivine con quién va a hablar por teléfono, con Putin. ¿Quién es el hombre más poderoso del mundo hoy? Putin. Putin. Entonces, mira cómo ha cambiado el mundo. ¿Y por qué la señora Merkel va a hablar con Putin? Acuérdese que Rusia es suministradora de gas y de petróleo a Europa, y particularmente a Alemania. Y la señora Merkel, con una mente estratégica, quiere neutralizar y sumar a Putin a su propuesta en un posible aislamiento que pueda, en un enfrentamiento que pueda tener con el presidente de los Estados Unidos. Mire cómo se juega el mundo. ¿Ah? Mientras nosotros estamos hablando aquí de si Panamá tiene o no tiene hueco en las calles. Pero además de eso, mientras eso está ocurriendo, se intensifica la campaña francesa, dura. Ahí está pasando de todo. Y como si fuera poco, en Venezuela, ayer el presidente Maduro, en un discurso largo, habla de una constituyente comunal. La constituyente está en las prerrogativas constitucionales de la Constitución chavista. Y él habla esto como una forma de establecer un nuevo poder legislativo para enfrentarse a la oposición. ¿Qué me indica a mí todo esto? Que el chavismo está lejos de rendirse frente a nada. Y que esa lucha en Venezuela va para largo. Va para largo. No es que, porque yo veo mucha gente que se está cayendo. Ellos están ahora mismo. Es que esto es un choque de trenes y donde el mundo en general, las potencias, están en otro juego. O sea, afortunadamente para Venezuela, la atención del mundo no está concentrada allí. La atención del mundo está concentrada en Corea, en Siria, en Europa, lo que está pasando con Putin, lo que está pasando con la Merkel, el problema de Inglaterra. Y América Latina se encuentra atrapada en sus propios problemas. ¿No? Mire lo que pasa en Argentina. Se descubre que el presidente recibió plata de Odebrecht para su campaña. Brasil en medio de una desastrosa situación política. Venezuela en medio de esta crisis. Colombia en medio de esta crisis. Nuestro mismo centroamericano. Y como si fuera poco, la incertidumbre que genera la presencia del señor Trump, con que hoy dice una cosa, mañana dice otra. De manera que esto, para que usted tenga una idea de que lo que pasa en el mundo es importante para nosotros, porque nosotros somos parte de ese mundo. Quizás, si a los países en general les interesa las relaciones exteriores, para Panamá es fundamental. Nuestra economía depende de cómo se comporta el mundo. Por eso que yo me imagino que la Cancillería debe tener un equipo especial siguiendo todo esto que está ocurriendo en el mundo, y el Consejo de Seguridad de Panamá debe estar viendo las variables que genera todo este encuentro, lo que diga el señor Putin con el señor Trump, lo que diga la señora Merkel, lo que pase en Europa, lo que pase en Inglaterra, lo que pase en Holanda, porque son puertos donde nosotros servimos con nuestro canal. Lo que pasa en el este de los Estados Unidos, lo que pasa en la costa oeste de los Estados Unidos, ¿sabrán algo de eso? ¿No? Pero bueno, eso es importante para que ustedes lo sepan. Vamos al mundo local. ¿Y por qué es tan importante? Fíjense que la calificación de grado de inversión que se obtuvo bajo la administración del presidente Ricardo Martinelli todavía se mantiene. Y Moody confirma la calificación de grado de inversión. ¿Eso qué significa para usted que nos está escuchando? Y dice, bueno, ¿qué me importa a mí si grado de inversión nos importa? Porque el costo del dinero, tanto público como privado, es más barato cuando usted tiene una buena calificación, que significa que tiene menos riesgo. O sea, avanzamos en lo económico y este grado de inversión se tuvo en el quinquenio pasado. O sea, se le olvidan a la gente decir estas cosas, pero hay que decirlo. Y se mantienen estos 3 años de administración del presidente. Esa es una buena noticia. ¿Qué no es una buena noticia? Y hay que hacer los balances siempre. ¿Usted se dio cuenta, Fernando, lo que pasó este fin de semana con la transmisión eléctrica? Ahí en Azuero. En Azuero. Pero en medio de la feria estaba el presidente allá. Y el evento ocurre, porque le llamaron el evento, ocurre como a las 5 de la tarde y nadie decía nada. Había un calor espantoso, me cuentan, allá en Azuero. Y se va la luz. Y no es como hasta las 7 que nosotros comenzamos a escribir de lo que estaba ocurriendo, que comienzan entonces a dar información.
se fueron 2 transformadores de la subestación Llano Sánchez, de potencia. Y yo me pregunto, ¿y los sistemas de seguridad y los relays de esas subestaciones? Yo les he venido manifestando que hay un problema serio en el sistema de transmisión, no solo en la subestación Panamá, a lo largo de la línea de transmisión de alto voltaje. Las subestaciones de esas líneas tienen pobre mantenimiento. Y durante el día de ayer y hoy ha habido apagones continuos en el interior y nadie da una explicación. La Autoridad de los Servicios Públicos publica una noticia que va a poner una multa de 2 millones y algo de una cosa que pasó hace 4 años. Eso pasó hace 4 años. Se la pagó de 2013. De 2013, que todavía ni siquiera sabemos el informe. Usted ha visto de la Autoridad de los Servicios Públicos que le ha dicho quién fue el experto que nombraron para estudiar lo que está pasando con la línea de transmisión. Bueno, sin ser un experto le adelanto lo que está pasando. La línea de transmisión 1 y 2 que está en funcionamiento en este momento tiene el mismo nivel de precariedad que demostró este fin de semana. ¿Por qué? Porque es una línea sobreusada y que no tiene el mantenimiento adecuado, ni sus estaciones, ni la propia línea de transmisión. Y además, la tercera línea de transmisión se encuentra atrasada. Atrasada. Y la responsabilidad de que eso esté bien es de TESA, pero del fiscalizador. ¿Quién es el fiscalizador los servicios que deben prestar las 3, la generadora, la línea de transmisión, la distribuidora? La SED. ¿Y qué hace la SED? Nada. Nada. No tenemos el informe, no tenemos un informe de lo que pasó el fin de semana, no tenemos un informe de las fluctuaciones y apagones continuos que están ocurriendo, no tenemos un informe de nada. Y la Autoridad de los Servicios Públicos tiene que tomar una decisión con respecto a las tarifas el 31 de junio. Desde junio todavía no sabemos los estados financieros de TESA. Y hay una corriente que andan empujando a algunos con el interés de privatizar a ETESA. Ya hay un fórum en la que se habló de esto. Entonces, estas cosas son importantes porque si usted le suma a este problema, el problema de la carencia de líneas de transmisión de Colón hacia Panamá, en donde en potencia se pueden desarrollar cerca de 1000 megawatts instalados en esa zona de Colón, no hay capacidad de transmitirla. Y la dirección y ETESA sentado en las autorizaciones correspondientes al programa de expansión, que debe estar listo en julio de este año. Y si eso, ¿por qué es importante el plan de expansión? Porque el plan de expansión es el que sirve de referencia para que las empresas generadoras que entran al mercado tengan la certeza de que cuando ellas pongan su planta en orden, en funcionamiento, hay una línea de transmisión que le va a servir. Y si no está, entonces el Estado tiene que hacerse cargo de la no colocación de esa energía, como pasa ahora cuando no coloquemos la energía y potencia que generemos en las plantas hidráulicas y no la podemos transportar porque no tenemos la tercera línea de transmisión. ¿Y de quién es responsabilidad esto? Tanto de la empresa de transmisión como de la autoridad regulatoria, que ahora pone una multa, ¿no así? Y anuncian este monto de esta multa multimillonario, más como propaganda política. Más, ¿sabes qué me suena esto? A las auditorías del Contralor, que no son auditorías. ¿No sé? Y fíjese que es que los funcionarios como que le ha dado la gana ahora de hacerse los politiqueros, güey. Están en el mecanismo ese de ser para la política, pues. Y el director de la SEP, que debiera estar informándonos a nosotros del estado, de lo que está ocurriendo en transmisión, porque gran parte de las fluctuaciones que se están dando y de las salidas y de los apagones se deben a los problemas de transmisión de esa línea 1 y 2 que se encuentran en estado precario. Y ahora al iniciar las lluvias comienzan a crearse nuevas condiciones, pero también las restricciones que tenemos para el uso de las subestaciones son muy altas. Entonces, ¿qué esperan para tomar decisiones? El sector eléctrico requiere de decisiones estratégicas, señor presidente. Y una de ellas probablemente es la designación de alguien en ETESA que tenga la capacidad de administrar eso bien
y alguien en la autoridad de los servicios públicos que entienda lo que está pasando, porque no solamente es el sector eléctrico. Le comento, en el sector telefónico, a lo largo de todas estas semanas, ¿qué hemos visto nosotros? Más la calidad del servicio, tanto en datas como en internet. Se caen las líneas y nadie dice nada. Yo no he visto ninguna multa. Yo dije aquí que una compañía le mandó una carta, una compañía que aspira a ser el proveedor de servicio de internet, al señor director de la ASEP, ¿te acuerdas? Diciéndole que los técnicos de esa dirección que tienen que ver con el problema de telefonía y de data están parcializados hacia el oligopolio existente y bloquean cualquier nueva solicitud. Y el director no se da por enterado. Señor director de la ASEP, ¿qué está pasando con los servicios de telefonía y de data de lo cual usted es el responsable? ¿Por qué no hay ninguna multa a ellos? Y ahora que salió Digicel, porque quebró, ahora están buscando fórmulas de cómo reducir eso para que los mismos se queden con el mismo dueño. Ahora va a haber que preguntarle a quién responde el director de la Autoridad de los Servicios Públicos. ¿Por qué no debe responder a ningún interés económico? Él debe responder a lo que debe ser un agente regulador, que es, en el marco de la estructura jurídica actual, jugar un juego justo para los usuarios y para los proveedores de los servicios de telefonía, de agua y de luz, que son los que él regula. Pero nada de eso hace la Autoridad de los Servicios Públicos. Lo único que hace es, en función de los intereses muy concretos, bloquear a tal o cual proveedor de generación. Ahí tenemos el caso de Gas de Colón, que todavía está bloqueado, LNG Panamá. No sabemos qué va pasando. Pero en eso sí está alerta, mandando memorando, etc. Hay una legislación que se intentó pasar en este periodo, hacia tambor batiente, que habla de establecer una especie de fianza para las empresas que la autoridad de los servicios públicos considere que presentan demandas temerarias. En vez de estar resolviendo los problemas del señor director, está buscando es cerrarse y blindarse él. El que no puede con la múcura es mejor que vaya. Y es mejor que el presidente vaya estudiando esto, porque se están cometiendo, señor presidente, muchas violaciones a la ley. Y cuando quieran, podemos hacer un debate de todos los temas que en el campo jurídico y técnico significan violaciones a la ley y a la norma existente. Ese es en el sector eléctrico. Y en el sector judicial, y voy a terminar con esto. Si ustedes vieron el reportaje que se presentó aquí sobre el caso Francolini, este fin de semana se cumplieron 200 días de detención preventiva en forma injusta e ilegal de Ricardo Francolini por el tema de la caja de ahorro. Y yo espero que los jueces, y yo hice un llamado a que los jueces resuelvan este entuerto, ¿no? Y que le den la fianza, pues, y siga el proceso. Porque en ese proceso es claro que ahí no hay ninguna acción que hubiese ameritado una detención preventiva. Y ahora comienzan a inventar otras cosas. Y fíjese la denuncia que se hizo ayer por parte del grupo de abogados que defiende a Francolini, cómo los expedientes salen directamente del periódico La Prensa. Y hoy, en primera plana, cosas que no conocen ni sus abogados, salen los expedientes. Y lo peligroso es que la prensa cita fuentes judiciales. ¿Y qué son las fuentes judiciales? Sí, Entonces, yo creo que la procuradora debe poner orden en esto. ¿Cómo es posible que los abogados defensores, no solamente de cualquier caso, se enteren de último, y llega a un medio, porque no es que llega a todos los medios, a uno o dos medios, con antelación, con el objetivo de crear una situación o de montar un caso nuevo? Fíjense qué curioso, esto sale hoy en primera plana cuando pasa el incidente de la línea de transmisión, que tenía molesto a 4 provincias y donde nadie ha dicho absolutamente nada. Y yo valoro mucho el esfuerzo que hicieron los profesionales de TESA, los técnicos y los trabajadores de TESA, que se fajaron ahí solitos.
Pero ¿y qué? ¿Dónde estaban las autoridades para dar las explicaciones correspondientes? ¿Dónde están las explicaciones de qué fue lo que pasó? ¿Quién nos va a decir a nosotros cuándo van a resolver el problema de la tercera línea de transmisión? ¿Quién nos va a decir cuándo se va a resolver el problema de transmisión de Colón? ¿O cuándo se va a resolver el problema de las empresas generadoras que están suspendidas por la obra y gracia del director de la SEP? Alegando, entre otras cosas, que los precios que se licitaron ahora son más altos. Cuando podemos probar técnicamente que lo que está diciendo el director de la SEP es falso. Pero nadie discute estas cosas. Por ejemplo, yo me pregunto a estas alturas, ¿por qué la Cámara de la Construcción no ha salido al paso a este informe, porque ni siquiera es auditoría, de la Contraloría, en donde se habla de un precio razonable después que la obra se ha hecho? ¿Por qué la Cámara de la Construcción? Porque esto crea un precedente. Yo no sé si la gente se da cuenta. Le dije lo del grado de inversión, porque esto es un logro que hemos hecho todos los panameños, en todas las administraciones, incluyendo esta administración. Pero cuando hacemos estas locuras, por intereses políticos, porque para nadie es extraño que el Contralor aspira a ser candidato presidencial, utiliza este elemento para hacer una mofa de la ley. Y entonces comienzan a tener réplicas de gente que ni siquiera ha visto el informe. Porque un informe de auditoría forense es eso, un informe en la que se trata de determinar si se cometió o no un determinado abuso en el desarrollo de una empresa, si hubo fraude, si hubo corrupción, etc. Pero para eso hay que contar con los análisis correspondientes, con la versión de los constructores, con la versión de los ingenieros independientes. Nada de eso se hizo en este informe. Por eso no es una auditoría forense. Eso es un panfleto político con una intención de poner a la procuradora en un problema. Porque también ha salido la noticia que la procuradora no ha estado pidiéndole a los fiscales en Brasil en el caso de Brecht. Bueno, yo le puedo decir, ellos mismos han informado, la procuradora está varias veces en Brasil. Se reunió ella con los fiscales brasileños y los fiscales de 12 países de América Latina para coordinar una estrategia de cómo abordar este tema. Claro que la procuradora está en contacto con los fiscales, pero ¿por qué esta intención de poner contra la pared a la Procuradora General de la Nación? ¿Por qué? ¿Qué buscan con esto? Le doy todo esto de tamaño porque mientras el mundo está en un proceso de rearmar un nuevo escenario, nosotros estamos aquí hablando de hueco, ¿no? Así, y deteniendo gente indebidamente. Cuando debiéramos estar levantando la mirada y buscando un camino para que todos podamos tener ciertos principios en los próximos 12 meses. Algo importante es que la semana pasada sacaron los inventarios de diésel y lo reemplazaron por el diésel ultra bajo en azufre, que es la especificación europea. No han explicado por qué se dio eso. Y aquí en Panamá más del 95% de los motores no requieren ese diésel. Mire lo que ahora que usted dice eso. Con este problema que hubo en la subestación Panamá, para lograr un mejor nivel de eficiencia, bueno, no de eficiencia, para un mejor nivel de confiabilidad, se decidió, o decidieron ellos, utilizar las plantas en el área metropolitana que son térmicas pero ineficientes, son las más caras. Hoy, el paquete que estamos utilizando para generar es el más caro. Todo esto por la ineficiencia de lo que pasó en la subestación Panamá y lo que está pasando en las otras subestaciones. ¿Quién paga al final de todo esto? El usuario. ¿Quién se está haciendo el dinero aquí? Las empresas térmicas deficientes. Deficientes. ¿Quién le explica esto al país? Yo quisiera ver el próximo ejercicio tarifario, cómo nos van a explicar el costo de transmisión cuando la ASEP no tiene ni siquiera los informes financieros. ¿Y cuándo el director de la ASEP nos ha informado de eso a nosotros? Nunca. Mire todo esto. Y ahora, métale esto de la Contraloría, el daño terrible que esto le hace
a los proyectos de construcción, a las constructoras, a los problemas que genera con el sistema financiero. O sea, por los intereses personales politiqueros, le hacemos daño al país, ignorando el gran cocinado que se está haciendo en el mundo. Pero nosotros los panameños, que nos independizamos hace muchos años, lo hicimos porque formamos parte del mundo y hoy Panamá está más integrado al mundo. Entonces tenemos que mirar al mundo para nosotros adaptarnos a ese mundo y sacar el mejor provecho para los intereses nacionales. Ah, no. Aquí estamos jugando un juego de chiquillos.